primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual de septiembre de 2024, es decir, al inicio de la presente administración, a octubre de 2025, el mes que acaba de concluir. Destaca una disminución del 37% del promedio diario de homicidios respecto a septiembre de 2024. Como se ve claramente en la gráfica, los últimos 13 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. La administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, inició con un promedio de 86.9 homicidios en promedio diarios en el país y en octubre de 2025 cerró con 54.5, siendo octubre de 2025 el mes con el promedio diario más bajo de todo este periodo analizado, es decir, de los últimos 13 meses. Esta disminución, la siguiente por favor, que como señalaba es del 37%, implica que en octubre de 2025 se registraron 32 homicidios dolosos menos diarios de los que se registraron en septiembre de 2024. La siguiente, por favor. En esta siguiente gráfica podemos ver ahora el análisis del promedio diario de homicidios dolosos, pero de forma anual, de 2018 a lo que llevamos de 2025. En este caso podemos ver una disminución del 34% entre los años 2018 y los 10 meses que llevamos de 2025, al pasar de 100.3 a 66.1 homicidios dolosos en promedio diario. Y a continuación pasamos a las entidades federativas. En esta gráfica lo que podemos ver es la distribución de estos homicidios en lo que va del año, de enero a octubre de 2025. Se identifica, como hemos venido informando también en los últimos meses, son 7 entidades las que concentran prácticamente la mitad, el 51% del total de los homicidios dolosos del país. En este caso, repito, esto es enero-octubre de 2025, en primer lugar está Guanajuato, que representó el 11.1% del total de homicidios a nivel nacional. Le sigue en segundo lugar Chihuahua con el 7.6% del total nacional. En tercer lugar está Baja California con 7.3%. Después, en cuarto lugar, está Sinaloa con 7.1% del total nacional. En quinto lugar está el Estado de México con 6.6%. En sexto lugar, Guerrero con 5.7% del total. Y en séptimo lugar está Michoacán con 5.6% del total nacional. En la siguiente gráfica, ahora podemos ver esta misma distribución por las 32 entidades, solo que únicamente del mes de octubre de 2025 que acaba de concluir. En este caso también es el 51% de los homicidios registrados durante octubre que se concentraron en 7 entidades. En este caso, el primer lugar durante el mes de octubre lo ocupó Chihuahua con el 9.2% del total de homicidios a nivel nacional. Le sigue Guanajuato con 8.6% del total nacional. En tercer lugar, Sinaloa con 7.7%. En cuarto lugar, Baja California con 7.2%. En quinto lugar, el Estado de México con 7.1%. En sexto lugar, Michoacán con 6.4%. Y en séptimo lugar, Morelos con 5%. Asimismo, informamos que al comparar los periodos, la siguiente por favor, de enero a octubre de 2024 contra enero a octubre de 2025, se observa que 26 entidades federativas disminuyeron su promedio diario de homicidios dolosos. Destacan por su reducción, decía son 26, y destacan Zacatecas con el menos 70.5%, Chiapas con menos 58.7% y Quintana Roo con menos 57.3%. Y ahora veremos puntualmente algunos de los estados, sobre todo aquellos que al inicio de la administración
en septiembre de 2024 concentraban la mayor cantidad de homicidios en el país. En esta primera gráfica podemos ver el comportamiento de los homicidios dolosos en el estado de Guanajuato de septiembre de 2024 a octubre de 2025. Como podemos ver, los primeros meses hay un incremento que hemos informado también aquí en la mañanera en los últimos informes de seguridad. Sin embargo, a partir de febrero de este año ya suman 8 meses consecutivos con una tendencia a la baja. Se trata de una disminución del 63% en el promedio de homicidios, después de que Guanajuato incluso llegara a registrar 12.7 homicidios diarios, esto en el mes de febrero de 2025, y en octubre registró 4.68. Le sigue Baja California. Esta entidad también presenta una reducción en la comisión de este delito. En septiembre de 2024 se registraron 7.13 homicidios dolosos diarios en promedio, mientras que en octubre de 2025 el promedio disminuyó a 3.90, lo que significa una reducción del 45% del promedio diario de homicidios en esta entidad. En la siguiente gráfica podemos observar el comportamiento de los homicidios dolosos en el Estado de México, también de septiembre de 2024 a octubre de 2025. Claramente se observa una tendencia a la baja. Si se compara septiembre de 2024, en donde se registraron 6.63 homicidios diarios, con octubre de 2025, en donde se registraron 3.87 homicidios diarios, se trata de una disminución de 42%. En la siguiente gráfica podemos ver la evolución de este delito en el estado de Jalisco. En septiembre de 2024 el promedio diario era de 4.80, mientras que en octubre de 2025 se redujo a 2.48, lo que representa una disminución del 48% del promedio diario de homicidios en esta entidad. En el caso de Nuevo León, hay una reducción del 75% en el promedio diario de homicidios. Como se puede ver en la gráfica, en septiembre de 2024 la entidad registraba un promedio de 5 homicidios dolosos diarios, mientras que 13 meses después el promedio de homicidios se redujo a 1.26, siendo octubre de 2025 el mes más bajo de este periodo analizado. En el caso de Tabasco, también observamos una disminución significativa al comparar, si vemos febrero de 2025 contra octubre de 2025, hay una reducción del 51% en los homicidios dolosos. La siguiente, por favor. Ahora pasamos a los delitos de alto impacto, en donde también, como puede verse claramente en la gráfica, también hay una tendencia a la baja. Si comparamos los últimos 8 años, se observa que en 2018 el promedio diario de delitos era de 969.4, mientras en lo que va de 2025 la cifra se redujo a 522, lo que representa una disminución del 46% en el promedio diario de delitos de alto impacto, siendo este nivel el más bajo registrado en los últimos 8 años. En la siguiente gráfica podemos ver ahora el comportamiento del delito de robo de vehículo con violencia a nivel nacional, también de 2018 a 2025, en donde se ve una clara tendencia a la baja y una disminución del 49%, pasando de 209.9 robos de vehículo con violencia diarios en el país a 107.8 en lo que va del 2025. En la siguiente, lo que podemos ver es la información del delito de robo a transportista con violencia también a nivel nacional por año de 2018 a lo que llevamos de 2025. En 2018 el promedio diario de este delito de robo a transportista con violencia era de 30.3 delitos diarios, mientras que para 2025 la cifra se redujo a
14, lo que representa una disminución del 54% del promedio diario. Finalmente, presentamos la comparación del promedio diario de los delitos de alto impacto de todo el país, analizando los primeros 10 meses, es decir, enero a octubre de 2019, contra este mismo periodo, que es lo que va de 2025. En este caso, el feminicidio disminuyó 25%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron 22.9%, el secuestro disminuyó en 59%, los robos con violencia disminuyeron 48.6%, el robo a casa habitación con violencia disminuyó en 52.3%, el robo de vehículo con violencia disminuyó en 44.3%, el robo a transportista en menos 49.9%, el robo a transeúnte con violencia en 45%, el robo a negocio con violencia en 56.8% y finalmente otros robos con violencia disminuyeron 48.5%. En el caso de extorsión, también como hemos informado en este reporte mensual de incidencia delictiva, este delito presentó en esta comparación de periodos de 2019 a 2025 un incremento del 22.9%. Sin embargo, gracias. Sin embargo, en esta siguiente lámina podemos visualizar el comportamiento que ha tenido este delito, el de extorsión, a nivel nacional de forma mensual durante el último año. Como se ve en la gráfica, hasta el mes de julio de 2025, este delito había tenido una tendencia a la alza. Específicamente, incluso en febrero de 2025, se registró el punto más alto del periodo analizado, al llegar a 36 delitos en promedio diarios. Sin embargo, a partir de julio, que se puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se han tenido 3 meses consecutivos a la baja, lo que implica una disminución del 14%, insisto, desde la puesta en marcha de esta estrategia nacional. Esto al mismo tiempo que la denuncia a través de la línea 089 se ha incrementado de manera significativa y se han logrado prevenir más de 62,000 extorsiones. De esto informará puntualmente más adelante el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el maestro Omar García Harfuch. De mi parte es cuanto al informe de la incidencia delictiva. Como cada mes, en los próximos días estarán públicos estos datos para su análisis en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muchas gracias. Permiso, Presidenta. Con permiso, Presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos. Estamos hoy aquí para informar los avances en la atención a las causas que generan la violencia en zonas específicas del país, uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad. Desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, decidió fortalecer esta labor con la participación de las secretarías para atender a las familias mexicanas, lo que ha hecho posible que el gobierno haya atendido a 2,871,219 personas a quien le hemos brindado más de 4,437,000 atenciones. Esto se hace en los lugares, en las colonias, en las comunidades que tienen problemas de violencia. Y decir que del 6 al 12 de octubre, en el marco de la campaña por la paz y contra las adicciones, se llevaron a cabo 103 talleres de prevención para padres, estudiantes y docentes con 32,304 participantes. Del 13 al 19 de octubre, 14,333 jóvenes, artistas alegres y creativos expresaron a través de 107 murales por la paz sus mensajes de esperanza. Además, en una semana se realizaron 54 ferias de trámites y servicios donde se han brindado más de 18,500 atenciones solo en esa semana.
y con la participación activa de 77,198 personas, del 27 de octubre al 9 de noviembre se llevaron a cabo desfiles, altares, tapetes de acerrín para el rescate de nuestras tradiciones. Desde la CONADE, en coordinación con los institutos del deporte de los diferentes estados, se organizaron 19,311 actividades físicas y deportivas de forma masiva del programa Ponte Pila, con la participación de 1,500,000 personas. Asimismo, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, llevó a cabo 79 competencias deportivas a las que se sumaron 77,000 atletas. Y, por ejemplo, en Salamanca, Guanajuato, la SEDATU colocó la primera piedra del Centro de Desarrollo Comunitario y Parque Deportivo en la colonia Barlovento, una obra comunitaria definida por vecinas y vecinos. También en Guanajuato, el Infonavit hizo la entrega de escrituras de casas a vecinas y vecinos de Celaya, León y Salamanca, así como títulos de propiedad con el Registro Agrario Nacional para brindar certeza jurídica sobre su patrimonio. Muy fundamental el trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias en el Estado de México, Tabasco, Baja California, mediante visitas casa por casa. Ha atendido 2,065 solicitudes de becas para jóvenes de secundaria, preparatoria, y se ha brindado 7,243 atenciones médicas en las ferias de paz y se cuenta con 1,789 solicitudes de jóvenes de 12 a 29 años que accedieron a incorporarse a sus estudios. Y en el marco del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, en Michoacán, se han proporcionado más de 118,000 atenciones en 26 ferias de paz en la localidad de San Isidro Tupucuá, en el municipio de Los Reyes. En Chiapas se han registrado 1,878 jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con acciones de labor social y académicas. También en Amatenango de la Frontera y en Frontera Comalapa ya se han beneficiado a 12,313 personas en estas comunidades. Las 32 mesas estatales y 266 mesas regionales continúan con el fomento de actividades deportivas, culturales, artísticas, y a la fecha se han realizado 6,323 jornadas por la paz, con la participación de más de 1,938,000 personas. Es muy importante señalar que continuamos con las visitas casa por casa. Hemos tocado ya más de 224,000 puertas de distintos hogares, colonias prioritarias. Ahí también, en esas colonias, se han organizado 379 ferias de paz, así como 369 comités de paz. Se instalaron en este último mes 61 consejos de paz y justicia cívica municipales en Tlaxcala y asimismo su consejo estatal para organizar precisamente el trabajo de los comités de paz. También con el Tianguis del Bienestar hemos atendido a 22 municipios de Oaxaca y Guerrero, donde entregamos de manera gratuita 1,724,000 artículos de primera necesidad, decomisados a la delincuencia o incautados en aduanas, beneficiando a 57,957 familias. La semana pasada estuvimos en el municipio de Atoyac de Álvarez, en Guerrero. Y con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Iglesia Católica, continuamos con Sí al Desarme, Sí a la Paz, para que la población acuda a intercambiar de forma anónima sus armas de fuego por dinero en efectivo. Del 28 de octubre
En esta semana, al 7 de noviembre, estuvimos en los municipios de Apizaco y San Pablo del Monte, en Tlaxcala. Y del 1 de octubre de 2024, cuando inició este programa, a la fecha, se han canjeado 8,547 armas de fuego, de las cuales 2,466 son armas largas y 5,031 armas cortas, y 1,050 granadas, además de muchos cartuchos y también cargadores. Y junto con el módulo de desarme, instalamos el canje de juguetes bélicos por juguetes educativos. A la fecha se han intercambiado más de 6,300 de ellos. Finalmente, solamente señalar que decir lo que siempre dice la presidenta: en México el sentido de solidaridad y de fraternidad nos caracteriza y tiene que caracterizarnos siempre. Gracias por su atención. El Gobierno de México continúa con la labor humanista de llevar servicios y programas sociales hasta municipios vulnerables, territorios en los que se enfoca el eje 1 de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Atención a las causas que generan la violencia. El objetivo es llegar a cualquier familia que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, particularmente en aquellos lugares en donde hay más violencia en nuestro país. Pobladores son testigos de cómo sus plazas públicas se convierten en ferias de paz, circuitos en los que, bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación, más de 37 dependencias federales, estatales y municipales instalan módulos de servicios. Servidores públicos atienden a la gente, tocan las puertas de las casas para identificar las necesidades de las familias y definir las acciones comunitarias a desarrollar. Invitan a asistir a las ferias e informan sobre los programas de bienestar, salud, educación, fomento y capacitación para el empleo, entre ellos, jóvenes construyendo el futuro. Además, se llevan a cabo talleres de prevención contra las adicciones, se organizan carreras y rodadas por la paz y otras actividades comunitarias como clases de box. A través de comités comunitarios y asambleas, se acuerdan acciones de mejoramiento urbano como senderos de paz y murales por la paz, que transforman los espacios públicos en lugares iluminados, limpios, llenos de color y sana convivencia. En explanadas de iglesias sigue Sí al Desarme, Sí a la Paz, donde se intercambian anónima y voluntariamente armas de fuego por efectivo y juguetes bélicos por didácticos. Además, con el Tianguis del Bienestar se entregan de forma gratuita a familias vulnerables enseres domésticos, tela, ropa, calzado y utensilios, entre otros bienes decomisados o incautados en aduanas. Pues ya digo, ay, de veras que no era como yo pensaba, entonces tengo que luchar así y ya va a ser otra mi vida, va a cambiar, pienso yo. Por eso me parece muy bien como que era lo que buscaba o lo que necesitaba. Avanzar en la transformación del país implica reconocer, enaltecer y generar oportunidades para los jóvenes y las comunidades marginadas. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días. A nombre de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, informaré primero los resultados obtenidos en el pasado mes de octubre. En este periodo, en el mes, fueron detenidas más de 2,300 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron más de 13 toneladas de droga y casi 1,700 armas de fuego. Se desmantelaron 47 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas.
Asimismo, en 13 meses de la presente administración, del 1 de octubre del 2024 a la fecha, tenemos los siguientes avances. Han sido detenidas 37,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado casi 300 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo, además de 18,981 armas de fuego. El Ejército y la Marina desmantelaron 1,614 laboratorios para la producción de metanfetaminas, lo que representa una afectación económica de cientos de millones de pesos para la delincuencia organizada. También son millones de dosis de droga que no llegarán a las calles y no afectarán la salud y desarrollo de miles de jóvenes. Estas detenciones, aseguramientos, incremento de operaciones directas con las entidades federativas, sumado a los otros ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, como atención a las causas, como lo acaba de mencionar la Secretaria de Gobernación, han tenido un impacto directo en la disminución de la incidencia delictiva, que se ve reflejado en la reducción de 37% en el promedio diario de homicidios dolosos, de septiembre del 2024 a octubre del 2025. Mencionaré algunas acciones relevantes de las últimas semanas. En Tijuana, Baja California, durante un cateo fueron detenidas 2 personas, entre ellas Saúl N., alias SS, líder de una célula delictiva y responsable del trasiego de fentanilo y metanfetamina hacia los Estados Unidos. En un tramo carretero de Durango, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detuvieron a una persona y aseguraron un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13,400 litros de sustancias y precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas como la metanfetamina. En Tepozotlán, Estado de México, fue detenido Yair Francisco N., alias H4, miembro del cártel de los Beltrán Leiva, también con orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos, por delitos de narcotráfico, asociación delictuosa contra la salud, uso de armas de fuego exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En Chilpancingo, Guerrero, en una operación encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alejandro N., autor material del homicidio del párroco Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrido en el municipio de Eduardo Neri, logrando que este lamentable crimen no quedara impune. También en Guerrero, elementos de la Secretaría de Seguridad que daban seguimiento a un delito tan delicado como es la extorsión y atendían diversas denuncias ciudadanas en el mercado central de Acapulco, fueron agredidos por sujetos armados, donde 3 agentes de investigación de esta secretaría resultaron lesionados y uno de los agresores perdió la vida. En seguimiento a este hecho, se realizaron operativos coordinados por el Gabinete de Seguridad y las autoridades de los estados de Guerrero y Morelos, lo que permitió la detención de 6 personas. Entre los detenidos se encuentra Antonio N., autor intelectual del ataque y líder de la célula criminal. En una operación marítima en las costas de Michoacán, la Secretaría de Marina aseguró 2,5 toneladas de cocaína. Con este evento suman ya 51 toneladas de esta droga aseguradas en el mar en la presente administración. En Michoacán también se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Heriberto N., integrante de la célula delictiva La Huacana, dedicada al secuestro y delincuencia organizada. En operativos realizados en Nayarit, se aseguraron 705 artefactos explosivos improvisados y más de 21,000 cartuchos, así como 500 cargadores. En Quintana Roo, como resultado de una investigación del Gabinete de Seguridad encabezados por el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, se detuvo a Micael Michailis, alias El Griego, buscado por Europol por delitos de tráfico de armas, droga y lavado de dinero. Este sujeto cuenta con ficha roja de Interpol y orden de arresto en Suecia al ser identificado como líder de un grupo nombrado Dalen. También fue detenido Tomás Alejandro N., investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el estado de Sinaloa, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos mantenido la presencia del Gabinete de Seguridad y trabajamos de manera permanente con las autoridades locales. Nos hemos reunido con diferentes sectores de la población para escuchar sus inquietudes y generar estrategias conjuntas. En 2 acciones operativas en Mazatlán y Culiacán, fueron detenidas 5 personas relacionadas con grupos delictivos generadores de violencia en la región, a quienes se les relaciona con homicidios, venta de droga y otros hechos violentos.
En Culiacán fueron detenidos 6 integrantes de una célula delictiva vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. Algunos de ellos habían sido detenidos en diciembre del año pasado. Están José Manuel N., Juan Carlos N., líder de la célula Luis Ezequiel N., quien en esta acción perdió la vida. También personal de la Secretaría de Seguridad detuvo a Daniel N., alias El Dani, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo. Cuenta con orden de arresto y ficha roja también, detenido en Culiacán, Sinaloa. En 3 operaciones coordinadas en Sonora, fueron detenidos 4 integrantes de las células delictivas Los Yillos y Los Arzate, vinculados con trasiego de droga, secuestro y delincuencia organizada. Además, fue detenido un integrante del Cártel del Pacífico que transportaba en un tractocamión más de 1,000 litros de metanfetamina líquida oculta en productos de limpieza. En un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad y autoridades estatales de Tabasco y Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez fue detenido Leonardo Arturo N., integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsión a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en la entidad. Dicho sujeto se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en el año 2021. En San Luis Río Colorado se ejecutaron 2 órdenes de cateo donde fue detenido Abdel N., alias El Toro, y Miguel Ángel N., integrantes del Cártel de Sinaloa, a quienes se les aseguraron diversos narcóticos y armas de fuego. En Tabasco, el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General del Estado detuvieron a 20 personas relacionadas con un grupo delictivo, entre ellas el líder de esta célula, Jorge Armando N., así como a 4 policías municipales. Estos detenidos están vinculados con una agresión en Macuspana en días pasados, donde lamentablemente 2 mujeres perdieron la vida, además de otros hechos delictivos. Se aseguraron 17 armas de fuego, vehículos y droga. En acciones para combatir el mercado ilícito de combustibles, se realizaron operativos en Chihuahua, Guanajuato y León, donde se decomisaron más de 2 millones de hidrocarburo, además de una toma clandestina y un túnel. Se aseguraron 15 tanques y contenedores, 5 pipas y fueron detenidas 5 personas. A partir del 6 de julio, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se han detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56% del total de líneas telefónicas reportadas para extorsionar a través del 089. Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de inteligencia, bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión. Para ello, se realiza la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología en centros penitenciarios federales. El 33% de las líneas detectadas han sido bloqueadas mediante el retiro de la antena en Altamira, Tamaulipas, cambio de antena en Matamoros y bloqueo total de los servicios 3G y 4G en Santa Marta, Catitla, en la Ciudad de México. En el primer trimestre del 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad de México. Desde que inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad, Guardia Nacional, con apoyo de Prevención y Reinserción Social y otras dependencias, han hecho 730 revisiones en los 275 centros penitenciarios. En estas revisiones se han asegurado módems, teléfonos, chips, drogas y armas. Prevención y Reinserción Social ha realizado 4,608 revisiones ordinarias en los eferesos, donde se han decomisado y asegurado más de 84,000 objetos desde el inicio de la administración. Desde que se inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se mantiene un incremento en el número de denuncias en el 089, donde se han recibido a la fecha más de 83,800 llamadas, de las cuales 62,716 llamadas, que representan el 75%, fueron extorsiones no consumadas debido al acompañamiento de los operadores a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva. También se atendieron 12,433 llamadas de ciudadanos que se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número de teléfono desde el cual los habían intentado extorsionar.
Se recibieron 8,682 denuncias, es decir, 10% del total de las llamadas que se trataron de extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su seguimiento y realizar las investigaciones que correspondan. Se generaron, gracias a esto, 2,929 carpetas de investigación. Agradecemos la confianza ciudadana para realizar estas denuncias y contribuir en numerosas investigaciones que nos ha permitido detener a quienes realizan este delito y poder bloquear los números casi de manera inmediata. Desde el 6 de julio al 3 de noviembre, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, con apoyo de las autoridades locales, han sido detenidas 478 personas en 22 entidades del país por el delito de extorsión. En el combate a este delito destaca las siguientes acciones. En Aguascalientes, en un operativo encabezado por la Fiscalía del Estado, en colaboración con el Gabinete de Seguridad, fueron detenidos 4 hombres vinculados con actividades delictivas a quienes se les aseguró armamento. Entre ellos se encuentra Armando N. alias El Charro y José Manuel N., operadores regionales de una célula delictiva, ambos responsables de extorsiones, secuestros, venta de droga y homicidios. También se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Carlos Alberto N., colaborador de Armando N., acusado por delitos de desaparición, privación ilegal de la libertad y lesiones dolosas. En diferentes cateos realizados en Jalisco fueron detenidos 3 integrantes de un grupo criminal, entre ellos Nazario N., generador de violencia, responsable de actividades ilícitas como extorsión y venta de droga. En diversos operativos realizados en Buenavista, Tomatlán, fueron detenidos 3 integrantes de grupos delictivos generadores de violencia relacionados con la extorsión a productores de limón y distribución de droga, a quienes se les aseguró armas y droga. Entre los detenidos se encuentra John Mario N., relacionado con el cobro de extorsiones al sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente, además de realizar actividades de reclutamiento y entrenamiento de una célula delictiva. Derivado de trabajos de investigación, tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región, se realizó un operativo en Apatzingán, Michoacán, encabezado por elementos de Defensa Nacional, en coordinación con las autoridades del Estado y el Gabinete de Seguridad, donde fue detenido Rigoberto N., identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros en este municipio. Las investigaciones continúan y las operaciones también. Muchas gracias. El Gobierno de México, hombro a hombro con los gobiernos locales y la sociedad, sigue priorizando la seguridad que se merece cada familia mexicana. Para ello, la estrategia es clara con sus 4 ejes de seguridad. Sabemos que aún falta mucho por hacer, pero la estrategia está dando resultados. Muestra de ello es la disminución constante de los homicidios dolosos, que se han reducido en un 37.3% de septiembre de 2024 a octubre de 2025, lo que se traduce en 32 homicidios menos cada día. Estos resultados también se han dado en los delitos de alto impacto, los que han presentado una reducción significativa de enero a octubre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año 2019. Entre los que destacan, secuestro, menos 59%, robo a negocio con violencia, menos 56.8%, robo a casa habitación con violencia, menos 52.3%. Robo a transportista con violencia, menos 49.9%. Y total de robo con violencia, menos 48.6%. Además, un paso significativo en la protección de la salud e integridad de la juventud mexicana es la incautación histórica de grandes cantidades de droga que desde octubre de 2024 se han realizado. Las más importantes son las poco más de 1.7 toneladas y más de 4 millones de pastillas de fentanilo,
las casi 154 toneladas de metanfetaminas, las aproximadamente 65 toneladas de cocaína y cerca de 75 toneladas de marihuana, y el desmantelamiento de 1.614 laboratorios clandestinos y áreas de concentración. Ante el lamentable suceso ocurrido recientemente en Uruapan, se implementó el Plan Michoacán para la Paz y Justicia, que se basa en 12 ejes con más de 100 acciones para atender las causas, de las que sobresalen el desarrollo económico sustentable, infraestructura, programas del bienestar y salud, cultura y justicia, destacando además acciones en materia de seguridad. Este plan se fortalecerá con la opinión y la experiencia de los pueblos originarios, autoridades tradicionales, municipales, estatales, con los trabajadores del campo y las familias michoacanas. También se reforzará la seguridad en la región con unidades militares conjuntas de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía Estatal, con fortalecimiento de inteligencia e investigación. Un despliegue ágil, flexible y dinámico que contempla el empleo de ingenios tecnológicos, sumando el sellamiento de los estados vecinos en este esfuerzo. Dentro de esta estrategia se instalarán mesas de seguridad quincenales con el Gabinete de Seguridad y se fortalecerá la denuncia anónima ante el delito de extorsión y otros de alto impacto. La atención a la población ante contingencias naturales y de diverso orden es una misión más de nuestro Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, a través de los planes DN3E y Marina. Por ello, reconocemos una vez más su trabajo ante las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. En estas tareas, los efectivos de las Fuerzas Armadas, en estrecha coordinación con diversas dependencias de los gobiernos federal y estatales, demostraron una vez más su compromiso inquebrantable con la nación, desplegando un trabajo incansable 24 horas para restablecer la normalidad en las zonas afectadas. Entre las acciones realizadas, sobresale la materialización del mayor puente aéreo en la historia de México en apoyo a la población ante un desastre natural. Este monumental esfuerzo incluyó la participación de 47 aeronaves pertenecientes a instituciones militares, gubernamentales y de la iniciativa privada, que han realizado más de 1.600 operaciones aéreas transportando más de 500 toneladas de insumos vitales. Gracias a esta labor conjunta, se logró la entrega oportuna de despensas y agua potable, la instalación de albergues y cocinas comunitarias, así como la remoción de escombros y liberación de caminos, lo que contribuye de manera decisiva al restablecimiento de la vida cotidiana en las comunidades afectadas. La construcción de la paz con justicia y el bienestar de cada mexicano es una tarea compartida, y juntos, con el esfuerzo de todos, avanzamos hacia un país más próspero. Estos resultados son el reflejo del compromiso firme y permanente del Gobierno de México con la integridad, tranquilidad y desarrollo de nuestro pueblo. Pues esta es la información del Gabinete de Seguridad. Voy a destacar dos cosas. La primera, les voy a mostrar la gráfica del incremento en los homicidios y la reducción en los homicidios a partir de la llegada primero del presidente López Obrador y después de nosotros. Calderón, del 2006, último año de Fox,
al 2012, último año de Calderón, los homicidios aumentaron en 148%. Resultado de la llamada guerra contra el narco. Peña, del último año de Calderón al último año de Peña Nieto, aumento en los homicidios dolosos de 42%. En realidad la estrategia fue prácticamente la misma. Llegada del presidente López Obrador, del último año de Peña 2018 al último año del presidente López Obrador 2024, la reducción de homicidios 9%. Del último año 2024, que el presidente López Obrador deja el gobierno el 30 de septiembre, nosotros entramos el 1 de octubre, al 31 de octubre del 2025, una reducción del 28% en los homicidios dolosos. Ahora, si vemos el último año completo desde que entramos, desde septiembre del 2024 a octubre del 2025, el otro son años completos. En este caso es desde nuestra llegada, 1 de octubre a octubre del 2025, una reducción en homicidios dolosos del 37%. ¿En qué consiste la estrategia? Son dos brazos de la estrategia. La primera, la atención a las causas. Jamás vamos a renunciar, porque esa es nuestra esencia, atender a los jóvenes. Educación, cultura, deporte y la llegada del gobierno a muchísimos municipios donde no se había llegado. Casa por casa, con todos los servicios del Gobierno de México, los programas de bienestar, atención a las familias de manera individualizada. Atención a las causas, más todos los programas de bienestar y toda nuestra política humanista. Y la otra, cero impunidad. Son 37,000 generadores de violencia que han sido detenidos en estos 13 meses, en toda la República. ¿Cómo se ha logrado? Fortaleciendo la estrategia de inteligencia e investigación y de coordinación. Entonces son los dos, siempre lo planteamos así. Y particularmente 4 ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, que permite realizar detenciones dentro de la ley, en nuestro marco jurídico, y la coordinación. 37% de reducción en homicidios dolosos, de septiembre del 2024 a octubre del 2025. 32 homicidios menos diarios. ¿De dónde viene la información? De las fiscalías estatales. 32 fiscalías estatales que envían su información todos los meses, todos los días, y luego se consolida cada mes. De todos los estados, los gobernados por todos los gobernadores, gobernadoras, la jefa de gobierno. 37% de reducción. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Presidenta, buenos días. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. En estos pasados días… Calderón se caracterizó, entre otras muchas cosas, en lo que él llamó la guerra contra el narco, en 2 características. Una, primero,
sacó al ejército a combatir al narco sin un marco jurídico. Y eso generó muchos problemas. Pero él defendía, porque solamente hay que escuchar porque finalmente él es quien define la política. Y no lo digo por el ejército, porque es de lo mejor que tiene México, la Marina y el ejército. Lo vimos en las lluvias, lo veo todos los días. Yo estoy agradecidísima por el trabajo del ejército, de la defensa y de la Marina, de la Guardia Nacional. Y realmente el pueblo de México quiere mucho estas instituciones, sino más bien la concepción desde quien fue presidente, por cierto, que llegó con un fraude electoral. Entonces, no es un asunto del ejército, sino de quien entonces jugaba el papel de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Él decidió una estrategia al llamarle guerra, de confrontación. La guerra es confrontación, con armas. Y él mismo hablaba de que no importaba que hubiera víctimas colaterales. ¿Qué quiere decir víctimas colaterales? Civiles, personas, niños, niñas, jóvenes, que en un enfrentamiento podían ser alcanzados por una bala y no importaba de acuerdo con el entonces presidente, porque era parte de la guerra. ¿Quién declara una guerra en su propio país? Eso no quiere decir que no actuemos nosotros frente a los grupos delictivos, porque también han querido poner eso. Pero él decidió ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir? Que se ejecutaba a un presunto delincuente por el solo hecho de ser un presunto delincuente sin un juicio. Y hay muchos ejemplos durante aquella época. Pero no solo eso, sino que puso al frente de esa guerra a un personaje que hoy está preso en los Estados Unidos por favorecer a un grupo delictivo. ¿Cómo defender aquella actuación? Pero además no dio resultados. Otra vez la gráfica. Guerra. ¿Quién quiere guerra en un país? Muy distinto actuar dentro del marco de la ley, darle un marco jurídico al ejército para que pueda actuar, crear la Guardia Nacional, a la Marina también, y detener a presuntos delincuentes para que tengan un juicio. Eso se llama Estado de Derecho. Es decir, detener a un presunto delincuente para que tenga un juicio. No se trata de abandonar la impunidad, o sea, de que haya impunidad, perdón. Se trata de detenciones de generadores de violencia y que tengan un juicio. Claro, con jueces que no liberen por dinero, con corrupción. Entonces, declara la guerra y pone al frente de la guerra a una persona que está demostrado que operaba para uno de los cárteles y que se corrompió en el proceso y que hoy está preso en los Estados Unidos. Pero además aumentaron los homicidios dolosos en 148%. Muchos de ellos lo que él llamó víctimas colaterales. Peña hizo lo mismo, no cambió prácticamente nada en su estrategia. Claro, llevó a la Policía Federal, a la Secretaría de Gobernación, pero en realidad no cambió la estrategia. ¿Y qué ocurrió? 42% de homicidios. Pero además en ese periodo, justamente en ese periodo se abandonó a los jóvenes. Es justamente en ese periodo cuando el rector, entonces rector de la UNAM, le llamó ninis a los jóvenes. Ni estudias ni trabajas, como si fuera responsabilidad de los jóvenes. Abandono de los jóvenes
No hay escuelas, no hay educación, no hay empleo, mayor pobreza, mayor desigualdad, guerra y permiso para matar. No, bueno. Y además, al frente, a un delincuente. Eso es lo que ocurrió durante 12 años en nuestro país. Y asócienle la corrupción de los gobiernos. Entonces, ¿cambió la estrategia? Sí, cambió la estrategia. Cuando llega el presidente López Obrador dice, no, a ver, todo dentro del marco legal. Vamos a darle a la Secretaría de la Defensa un marco legal para que actúe, a Marina también. Vamos a crear la Guardia Nacional, una institución pública encargada de la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. Y vamos a destinar recursos a los jóvenes. Se crearon las universidades Benito Juárez, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se dio atención a los más necesitados, a los pobres, y salen 13.5 millones de mexicanos de la pobreza. Cuando nosotros llegamos, yo decidí fortalecer la estrategia de seguridad con un área especial de inteligencia e investigación que nos dio resultados en la Ciudad de México. Porque frente a los grupos delincuenciales se requiere más inteligencia e investigación que permita hacer las detenciones de presuntos delincuentes y la coordinación con los estados, además pues del seguimiento cotidiano y en la consolidación de la guardia, y fortalecer la atención a las causas con mayor presencia territorial en los municipios de mayor incidencia delictiva. Con este trabajo que hace Rosa Isela, la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de ir tocando casa por casa a ver qué necesitan las familias. ¿Cuál es el resultado? Durante el periodo de López Obrador, 9% de reducción de homicidios dolosos. Y con nosotros, contabilizado por año, 28%. Contabilizado de septiembre del 24 a octubre del 25, 37% de reducción de homicidios dolosos. ¿Qué falta? Sí, sí falta. Que nos duele un homicidio como el del alcalde de Uruapan, a todo México le duele. Pero no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos. La última intervención de Estados Unidos lo que provocó fue que nos quitaron la mitad del territorio. Que nos pueden ayudar como vecinos, como socios, como países con pueblos hermanos, claro que nos pueden ayudar, que tienen equipos que pueden ayudar a darnos información, bienvenidos, dentro de un marco de colaboración sin subordinación. Pero se equivoca el que llama a la intervención de los Estados Unidos en México. Nosotros no somos colonia de nadie, nosotros somos un país soberano, independiente. ¿Qué decidimos hacer en Michoacán? Reforzar la seguridad, desde la presencia hasta todo lo que tiene que ver con atención a las causas y desarrollo económico, social y del bienestar del pueblo de Michoacán. ¿Que se puede perfeccionar la estrategia? Por supuesto. ¿Que se puede mejorar el plan? Por supuesto, pero hay que empezar. Y en el camino se va fortaleciendo. Pero esta reducción, por más que la oposición o los detractores o desde fuera tengan críticas hacia nosotros, que son válidas siempre y cuando no sean mentiras, ha implicado resultados. Y vamos a dar más resultados todavía, porque nosotros no vamos a traicionar a nuestro pueblo, nunca. Nos comprometimos y vamos a seguir trabajando en cuerpo y alma para defender y proteger al pueblo de México.